Vamos a continuar con el tema de evaporación y evapotranspiración. Hoy vamos a ver, el tema de, esto ya habíamos visto este tema de balance hidrológico, pero vamos a verlo de forma más específica y con una aplicación. Esto lo habíamos visto por allá en las primeras clases, lo que era el concepto de balance hidrológico. Entonces ahora que ya conocemos las diferentes variables que involucran, o la mayoría de las variables que lo involucran, vamos a hacer un análisis un poco más detallado. Pero antes voy a hacer una corrección aquí en la clase que vimos anteriormente. En esta ecuación de calcular la presión atmosférica por el método de Pelman-Montit, esta ecuación lleva se me había olvidado de colocar este exponente y este coeficiente, creo que le faltaba un valor para que recuerden cuando usen esta ecuación, para que les dé este valor, si no, no daba este valor. Entonces era solamente esta ecuación que estaba mal. Entonces el balance hídrico, aquí vamos a recordar el concepto. Pues esto siempre ha venido siendo investigado. El primer investigador que propuso esto fue Palmer, 1965, y del cual pues se deriva los conceptos básicos para plantear los diferentes balances hídricos. El balance hídrico, como habíamos visto, es la formulación matemática de la ley de la conservación de la materia, aplicada pues a un sistema dado. Este sistema pues puede ser un volumen o un espacio de diferente tamaño. Entonces se lo puede aplicar a un volumen de suelo ocupado por una planta, que sería como el volumen más pequeño, una parcela cultivada, una cuenca hidrográfica, una región, incluso un país, para evaluar pues tanto el déficit de agua en una determinada época, que es lo que más interesa. Entonces el balance hídrico, recordando la ecuación, el total de agua que penetra un sistema pues debe conseguir, digamos, su equilibrio, ¿sí? Entonces el que entra en un sistema debe ser igual al que sale de él, ¿sí? Entonces lo que entra debe ser igual a lo que sale, es como digamos, el concepto básico, más el agua que se queda en almacenamientos, ¿no? Sería la diferencia entre los contenidos final e inicial. Entonces, esto es como la comparación de un flujo de caja, ¿no? Entonces está el ingreso, el agua que ingresa, lo que sale, que sería el egreso, y siempre queda un saldo que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces en eso se radica el balance. Entonces lo podemos aplicar pues a diferentes sistemas, ¿sí? Como los nombrados. Entonces, por ejemplo, el ingreso, el balance hidrológico o balance hídrico, el ingreso es la precipitación, ¿sí? Entonces esta P me indicaría todo el ingreso en este caso. Hay otros ingresos que pueden ser caudales, que ingresan de otras cuencas o de otros sistemas, pero para este caso no se lo tiene en cuenta. Está la evapotranspiración, que es pues una salida, ¿no? Digamos, del agua. Está la escorrentía, que es lo que se convierte en flujo de agua. Está la infiltración,
que es lo que se pierde para agua subterránea, y este delta H, que es cambio en la humedad del suelo, o cambio en lo que se conoce como almacenamiento, que por lo general es dado como H sub F menos H sub I, donde H sub F será la humedad final y H sub I la humedad inicial. Entonces, este es como el concepto. Lo que se quiere aquí es determinar, pues, según la aplicación, cuál variable de estas nos interesa. ¿Sí? Entonces, en las aplicaciones, se tiene varias aplicaciones en varias ingenierías y en otras profesiones. En la ingeniería civil, por lo general, sirve para aprovechar o planificar, perdón, el aprovechamiento de los recursos hídricos, saber cuánta agua disponemos, caracterizar por los índices climáticos y aeroclimáticos, estudios de erosión del suelo, predicción de inundaciones y sequías. Son como los relacionados con la ingeniería civil. En otras áreas del conocimiento hay otras aplicaciones que sirven para identificar periodos de déficit y suficiencia de agua en los cultivos, planificación y operación del riego y el drenaje de los campos agrícolas, predicción de rendimientos agrícolas, zonificación de cultivos en secano, calendarios agrícolas y predicción de incendios forestales. Para esto nos puede servir lo que es el balance hídrico. Entonces tiene pues importancia en lo que es climatología, lo que es edafología, que es estudio de los suelos, en la ingeniería civil, en la ingeniería agrícola y en la agronomía, ¿no? Eso es lo que se utiliza este tipo de balances para hacer los diferentes diseños, operación de las obras. Aquí hay una clasificación de estos balances hídricos. Entonces, según el tiempo de análisis que se haga los balances, entonces se han clasificado en diarios, mensuales y decadales. ¿Sí? Decadales es que se toma un tiempo cada 10 años. Por lo general se calculan con valores probables de la precipitación. Y los mensuales que se hacen para identificación de áreas para proyectos de riego o drenaje, decadales para diseños y diarios para operación. También es costumbre hacer un balance hídrico cada 10 días, ¿sí? Pero por lo general estos tres son como los principales. Entonces, pues dependiendo qué tipo de uso vamos a hacer, utilizamos algún análisis de estos tres. Los que están en intervalos de una década permiten individualizar periodos de sequía de 1, 2 o 3 décadas, que pueden afectar pues el rendimiento, por ejemplo, de los cultivos. El mensual, por lo general, para estudiar valores climáticos, y ya para la operación se necesita saber cuánta agua se consume o se necesita diariamente. Según la aplicación,
Entonces hay balances hídricos clasificados como climáticos, balances hídricos para drenaje, para riego potencial y para uso agrícola. Entonces vamos a ver algunas características de cada uno. Es el balance hídrico climático. Este muestra las condiciones hídricas promedios en una zona y se utiliza principalmente para la clasificación climática. Es el que nos indica qué periodos, por ejemplo, puede haber déficit o qué meses puede haber déficit de agua. Y se puede hacer ya sea mensual o decadal, ¿no? Cada 10 años. Algo importante para análisis que se recomienda que la precipitación que se tome, como la precipitación por lo general es multianual, o sea de varios años, entonces se toma para cada mes, por ejemplo, o para cada década, la probabilidad de ocurrencia del 50%. ¿Sí? O sea, hay que hacerle un análisis estadístico y sacar la precipitación para esta probabilidad de ocurrencia del 50%. Que ahora más adelante miramos qué consiste ese concepto. Balances hídricos para drenaje, para determinar los excesos de agua sobre la superficie de los terrenos y en el perfil del suelo, que ocurren por diferentes causas, precipitaciones, inundaciones, limitaciones topográficas. Se utilizan valores de precipitación con la probabilidad de ocurrencia del 25%. Entonces, el valor de la precipitación que se incluye aquí es diferente al anterior. El balance hídrico para riego potencial muestra las necesidades potenciales de riego en una zona determinada. Se utiliza valores de precipitación de probabilidad de ocurrencia del 75%. Corresponden a un año seco. Balance hídrico agrícola, que este balance no lo usamos mucho en ingeniería civil, pero es importante conocer su concepto. Para el balance hídrico agrícola, esta demanda de agua se utiliza en la de uso consultivo, a diferencia de los anteriores que se usaba la evapotranspiración potencial. Y por lo general se basa en los requerimientos hídricos de cada cultivo. Entonces, para este balance hídrico agrícola depende mucho del tipo de cultivo o de vegetación que se esté analizando. En este caso utilizamos esta precipitación para el análisis con la probabilidad de ocurrencia del 75%, que corresponde por cada año secos. Entonces, la probabilidad de ocurrencia del 75% son años secos y el 25% son años húmedos. Pues aquí no vamos a mirar estos balances, solo vamos a mirar este balance climático, que es como el de interés para nosotros. Estos otros balances por lo general suelen ser útiles en ingeniería agrícola o agronomía, ¿no? Vamos a mirar las variables o cómo se calculan las variables que intervienen en el balance hídrico. Empezando por la precipitación. Entonces, la precipitación que por lo general le adquirimos del IDEAM, pues es una tabla que nos presenta la variación de la precipitación, por ejemplo, si es la media mensual cada mes en diferentes años. Por ejemplo, se recomienda que al menos se haya medido 30 años, ¿no? O al menos tomar 30 años de medición.
Entonces la tabulación que hace el IDEAM por lo general es mensual, diaria, pues dependiendo de la presión que se requiere en los proyectos uno adquiere esta información. Entonces una vez se consiga el dato de precipitación, se le hace este análisis, ¿sí?, de probabilidad de ocurrencia y se sacan las probabilidades de 25, 50 y 75%. Vamos a mirar por aquí unos datos de los que vende el IDEAM. Este es unos datos de precipitación media mensual. Se dan cuenta, aquí va entre 1970 y 1990, son 21 años. Bueno, esta es digamos, la hoja original que se adquiere del IDEAM, ¿sí? Entonces está mes por mes y el final, pues, es la última final que es el acumulado del año, ¿sí? En la parte inferior están los medios, máximos y mínimos de estos datos. Entonces los medios es la media de todos estos datos, el máximo es el máximo valor que se haya presentado y los mínimos el mínimo valor que se haya presentado en cada mes. Entonces este es el valor, digamos, los datos originales que uno adquiere del IDEAM. Entonces la pregunta es, si vamos a hacer un balance hidrológico, por ejemplo del mes de enero, ¿qué precipitación escogemos? Y hay muchas precipitaciones el mes de enero para diferentes años. Entonces aquí analizamos la probabilidad de ocurrencia. Entonces, para la probabilidad de ocurrencia nos toca de asignarle una probabilidad, pues, por las ecuaciones simplificadas que miramos en el capítulo de probabilidad. Entonces la probabilidad de ocurrencia por lo general se suele dividir el número de frecuencia sobre el número total de datos, ¿sí? Para esto hay que transformar esta tabla en la siguiente tabla. Esto irán anotando porque es un trabajo que tienen que hacer ahora que terminemos este tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le asignamos a cada año, le asignamos un n, que es el número de frecuencia consecutivo, ¿no? 1, 2, 3, 21. Tenemos 21 datos de la tabla anterior. A esto le asignamos la probabilidad. Entonces podemos usar alguna ecuación sencilla para asignar la probabilidad de ocurrencia, que por general es dividir el número n, o el número n, el número de frecuencia, sobre el número total de datos. Entonces podemos optar, por ejemplo, n sobre n mayúscula. Eso me da 0.47, aquí lo aproximamos al 5%, me da 4,76%. Este que me da 2 dividido 21 me da 9,5. 3 dividido 21 me da 14. Y así vamos dividiendo esta columna. Esta columna n la dividimos sobre el número total, que es 21. Entonces ahí ya tenemos para cada número de orden su probabilidad. Pero estos datos de precipitación lo que hacemos es ordenarlos, ¿sí? Entonces acá, pues, como en la tabla original están en desorden, pues hay unos mayores y menores. Entonces cogemos estos y los ordenamos de mayor a menor. Entonces ordenamos de mayor a menor para todos los meses. Entonces para todos los meses ordenamos de mayor a menor hasta diciembre.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, por ejemplo, para el 25%, buscamos dónde está el 25%, por ejemplo aquí estaría entre 23 y 27, o sea que la precipitación de probabilidad de ocurrencia del 25% nos toca interpolar entre 77.1 y 76.9. Para la probabilidad de ocurrencia buscamos la probabilidad de 50%, que es esta, y nos da 48.1. Este valor pues no hay necesidad de interpolar. Y el 75% estaría entre 73 y 77, y lo mismo interpolamos entre 15.2 y 10.4. Y esos son los valores de las precipitaciones. O sea, aquí abajo están los valores para 25%, 50% y 75%. Entonces para 25% nos da 77. Si lo verificamos debe estar entre 23 y 27, ¿sí? Sería este valor. Y el 75 nos da 12.8, que está entre 10.4 y 15.2, nos da 12.8. Esto es muy similar a si recuerdan cuando miramos los Auliers, es muy similar, mejor dicho es igual a determinar los cuantiles, ¿no? Serían cuantiles de 25, 50 y 75%. Prácticamente se hace el mismo análisis, que era ordenarlos y identificar los cuantiles, ¿sí? De cada una de estos meses. Mejor dicho, cada mes sería un grupo de datos en el cual identificamos los cuantiles de 25, 75 y 50%. Entonces, es el trabajo que hay que hacer inicial a los datos originales, ¿sí? Determinar estas precipitaciones. Si es para balance hídrico climático, climatológico, tenemos que coger el 50, usamos para el mes de enero este valor 48.1, y así para los demás meses, febrero 54.4 hasta diciembre, que es 82.1. Entonces en cada mes pues va a haber una precipitación de ocurrencia diferente. Entonces ese es el proceso que se hace la información para encontrar la precipitación, ¿sí? La evapotranspiración potencial podemos conseguirla pues por los métodos que habíamos visto. Se pregunta si en la estación donde uno está consiguiendo la información pues hay datos de evapotranspiración medida con un evapotranspirómetro. Si no los hay, nos toca conseguir los datos climatológicos para poder usar alguna ecuación teórica, ¿sí? Una que podemos usar pues es la de la FAO-Penman-Montit. Entonces, si queremos hacer el balance hídrico, nos toca hacer todo el proceso de cálculo de esta evaporación, ¿sí? Ya sea con esta ecuación o con alguna otra ecuación que aplique para las condiciones que estamos estudiando. Entonces lo podemos hacer igual para cada mes, ¿no? Que es repetir el ejemplo que hicimos en la clase anterior para todos los meses, ¿sí? En todos los meses debe haber evapotranspiración potencial. Hay otro concepto que es almacenamiento máximo pues, de agua en el suelo, ¿no? Se conoce como almacenamiento máximo del suelo.
vamos a llamarse A. Este está en función pues de las características físicas del suelo. Por lo general varía pues según el tipo de suelo, ¿no? Entonces hay suelos que pueden almacenar mayor o menor cantidad de agua. Un suelo arcilloso puede almacenar mayor cantidad de agua que un suelo arenoso. Este término suele ser difícil conseguirlo porque nos toca hacer pues ensayos de suelos. Entonces, en el ensayo de suelos nos dice este valor de almacenamiento máximo. Por lo general hay unas recomendaciones que si no se tiene este valor se puede hacer con estos almacenamientos de 75, 100 y 150 milímetros. Estos son milímetros por cada centímetro, ¿no? Son milímetros de, digamos, de agua por cada centímetro de profundidad del suelo. Entonces, este CA lo calculamos con esta ecuación que aparece aquí. Este es D. Este es D, es una variable. Entonces, D es la profundidad que se llama profundidad efectiva del suelo en centímetros. Perdón, acá estamos hablando de CA, perdón, aquí no es en milímetros centímetros, sino solamente en milímetros. Y esta FBA se refiere a la profundidad, a la fracción volumétrica de agua aprovechable unitaria, que es la que uno busca en el estudio de suelos, y esta es la que va en milímetros sobre centímetro. Si no se tienen datos de laboratorio, se puede hallar aproximadamente en nomogramas que ya están establecidos, como este, ¿sí? Entonces, este es, si han visto geotecnia, en geotecnia se ve clasificación de suelos y se mira esta gráfica, ¿no? Que es clasificar un suelo por el contenido de arcillas, de limos y de arenas. Entonces, según la proporción de arcillas, limos y arenas, se clasifica en algún tipo de suelo. Están los arcillosos, arenosos, limosos, y en medio pues están varios, ¿no? Por ejemplo, arcillo limosos, arcillo arenosos. Con este nomograma lo utilizamos de esta manera, que es, identificamos el suelo. De todos modos, para usar esta gráfica nos toca haber hecho algún examen de laboratorio, una prueba de laboratorio, perdón, para determinar qué cantidad de limo, arcilla o arena tiene el suelo. Entonces, teniendo esas pruebas de laboratorio, ya podemos entrar a esta gráfica y determinar aquí la fracción volumétrica del agua aprovechable. Entonces están estas líneas, aquí hay unas líneas. Entonces cogemos la más próxima o interpolamos. Por ejemplo, si nuestro suelo está entre estas dos líneas, digamos que sea arcillo limoso, podemos interpolar y buscar el valor de la fracción volumétrica acá en esta curva de datos. Entonces, en esta curva de datos están los valores, ¿sí? Que van de 0.6 a 2.4, y estos son los milímetros por cada centímetro.
que hay en el suelo de fracción volumétrica de agua aprovechable. Entonces, ese valor es este valor que tenemos aquí. Donde es la profundidad efectiva del suelo y FBA es la fracción volumétrica de agua aprovechable unitaria en milímetros centímetros. Si multiplicamos milímetros centímetro por centímetro, entonces nos da en milímetros. Que esto es las mismas unidades que vamos midiendo como si fueran milímetros de precipitación, ¿no? Para darlo en unidades consistentes, porque cuando se hace el balance hídrico, pues todo debe estar en las mismas unidades, en este caso unidades de milímetros de precipitación. De esta forma podemos estimar ese valor. La pérdida en el almacenamiento, pérdida por almacenamiento, entonces se parte del hecho de que el suelo tiene una capacidad de almacenamiento pues determinada, y a medida que haya pérdida de agua, pues se pierde ese almacenamiento del suelo. Estas pérdidas se calculan cuando la lluvia es insuficiente para cubrir la demanda de agua de evapotranspiración potencial. Por lo tanto, deja una demanda de agua de evapotranspiración potencial menos precipitación. Entonces, este delta de agua es lo que se conoce como pérdida de almacenamiento. Entonces, para el primer periodo que uno está calculando, este CA, pues si no se conoce, se puede asumir un valor digamos de 100 milímetros. Aquí hemos puesto unos diagramas de flujo de cómo se calcula ese valor, ¿no? Espero entiendan, los diagramas de flujo son los mismos que se utilizan en programación de computadores. Entonces lo primero que uno hace es un diagrama de flujo para después hacer la programación, ¿no? Entonces está al inicio las variables que vamos a necesitar. En este caso siempre necesitamos la precipitación, la evapotranspiración potencial y el almacenamiento. Entonces la pérdida de almacenamiento lo calculamos con esta ecuación, que es evapotranspiración potencial del presente mes, digámoslo así, menos la precipitación del presente mes por el almacenamiento del mes anterior sobre la capacidad máxima de almacenamiento CA. Este capacidad de almacenamiento del mes anterior, A sub i menos 1, pues inicialmente, como no sabemos, por ejemplo, si estamos calculando para un mes determinado, para ese mes podemos suponerla y luego ir haciendo la corrección a este valor. Entonces podemos suponerla inicialmente que puede ser igual a CA, por ejemplo, y después hacemos la corrección. Entonces aquí tenemos, este es un cuadro de decisión o un if. Entonces hay que preguntar primero si precipitación es mayor que evapotranspiración potencial. Si es mayor, entonces decimos que la pérdida de almacenamiento es cero. O sea, porque no se pierde agua. Como he dicho, hay agua suficiente. El suelo está en su capacidad máxima, por lo tanto no pierde agua. Si la precipitación, si no se cumple esta condición, entonces hay pérdida de almacenamiento y la calculamos con la ecuación 10. Pero esta ecuación 10 hay que compararla con el almacenamiento I-1, ¿sí? O del mes anterior,
Si no se cumple esta condición, pues la pérdida en almacenamiento será igual a esta ecuación 10 que aparece aquí. Si no se cumple, la pérdida de almacenamiento será igual al almacenamiento del mes anterior. Entonces eso es lo que quiere decir este diagrama de flujo. Entonces si uno va a programar, por ejemplo en el Excel, puede programar toda esta ecuación con estas decisiones para que el mismo Excel calcule automáticamente dependiendo los valores de entrada, ¿no? Esta capacidad de almacenamiento del agua del suelo, A sub I, también la calculamos de una manera similar. Es el agua aprovechable por las plantas que puede almacenar el suelo. Y depende pues de la textura del suelo y de su profundidad. Y la calculamos según este diagrama de flujo. Entonces tenemos nuestro inicio, tenemos los datos de entrada, que siempre es precipitación, evapotranspiración. Aquí necesitamos el almacenamiento del mes anterior y la capacidad máxima de almacenamiento. Entonces lo mismo, nos regimos por los valores de precipitación y evapotranspiración. Entonces se pregunta si precipitación es mayor a evapotranspiración. Si no se cumple, entonces el almacenamiento y será igual al almacenamiento del mes anterior menos la pérdida del almacenamiento. Si esto se cumple, el almacenamiento del mes I será almacenamiento de I menos 1, que es el almacenamiento del mes anterior, más precipitación menos evapotranspiración potencial. Luego se compara el almacenamiento sub I, o sea, del mes actual, si es mayor que la capacidad de almacenamiento. Este almacenamiento A sub I realmente no puede ser mayor que CA, por eso se pregunta aquí. Entonces, si dice que almacenamiento sub I es mayor que CA, entonces el almacenamiento sub I o del mes actual debe ser igual a la capacidad de almacenamiento, porque no puede ser mayor a la capacidad máxima de almacenamiento. Y si es menor, lo calculamos con esta ecuación, que es almacenamiento del mes anterior más la precipitación menos evapotranspiración, que es esta misma ecuación. Entonces primero la calculamos, pero para asegurar que está bien la comparamos con CA. Si es sí, la dejamos como CA, y si es no, la dejamos como el valor que hayamos calculado. La evapotranspiración real, que es otro parámetro que necesitamos, es el volumen de agua que realmente se evapotranspira y se refiere al agua disponible para evaporar. Corresponde a la precipitación en el periodo I y la existente en la reserva del suelo, que es lo que se evaporaría, ¿no?, como evapotranspiración real. Y se calcula según este diagrama de flujo. Precipitación, necesitamos la precipitación, evapotranspiración, y necesitamos la pérdida en el almacenamiento. Son valores pues que ya venimos calculando, ¿no? Entonces aquí preguntamos si precipitación es mayor que evapotranspiración. Si es mayor, la evapotranspiración real para el mes actual es igual a evapotranspiración potencial sub I, que es la que tenemos pues desde el inicio. Si no, esta evapotranspiración potencial, esta evapotranspiración real es igual a la precipitación del mes actual más la pérdida en el almacenamiento. De hecho, esta componente sería el agua disponible para
para evaporarse, ¿no?, de una zona o de un área. Ya teniendo estas variables calculadas, podemos calcular algo que ya lo que nos interesa, que es por ejemplo el déficit de agua que hay en una zona. Entonces el déficit se define como la cantidad de agua que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua, ¿no?, ya sea para evaporar o transpirar. Seguramente en algunos meses no llueva tanto y se presenten estos déficits. Por lo tanto, la evapotranspiración coincidirá con el agua disponible que haya. Así, la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real constituye lo que se llama el déficit hídrico. Entonces, la evapotranspiración que tenemos, el potencial menos evapotranspiración real, sería el déficit, ¿sí?, el déficit hídrico. Y ese déficit lo calculamos, pues, siguiendo un procedimiento similar. Tenemos precipitación, evapotranspiración, y aquí ya introducimos evapotranspiración real. Preguntamos si precipitación es mayor que evapotranspiración potencial. Si la precipitación es mayor, pues quiere decir que nos sobra agua y no hay déficit. Entonces el déficit es cero. Si la precipitación es menor, habrá algún tipo de déficit y se calcula como evapotranspiración potencial, su I, menos evapotranspiración real. Se nos da el déficit de agua en cada mes. Entonces hay déficit, también hay exceso. El exceso es medido como la cantidad de agua que supera la reserva máxima. Entonces el suelo puede almacenar esta cantidad de CA que vimos, que sería capacidad máxima de almacenamiento, pero el agua que ya no puede almacenar, pues se convierte en exceso. Y esta se perderá pues por escorrentía superficial o profunda. Entonces se calcula como evapotranspiración potencial menos la precipitación. Como no puede ser negativo, entonces cuando hay cuando hay menos precipitación, este valor daría negativo. Pero como no puede ser negativo, entonces debe ser cero. De hecho, el exceso existe siempre y cuando precipitación sea mayor que evapotranspiración. Y lo calculamos según este diagrama de flujo. Entonces necesitamos precipitación, evapotranspiración, pérdida en el almacenamiento y la capacidad máxima de almacenamiento sea. Y lo calculamos con esta ecuación. Entonces primero hacemos el cálculo, que sería almacenamiento del mes anterior y menos 1. Precipitación del mes actual menos evapotranspiración del mes actual menos la capacidad máxima de almacenamiento. Hacemos este cálculo y chequeamos si este SUI es mayor que CA. Si SUI es mayor que CA, pues no puede ser mayor que CA, entonces es cero para ese mes. Si no se cumple, si se cumple esta condición, entonces dejamos el valor que hemos calculado, ¿sí?, que es esta misma ecuación. Listo, esto es como las variables que se necesitan para calcular este balance hídrico o los balances hídricos. Vamos a hacer un ejemplo para conseguir unos datos climatológicos de la estación de Pasca de Cundinamarca,
que tiene una estación. Lo podemos hacer de cualquier estación pues que tenga medición. Este lo vamos a hacer mensual, ¿no? Mensual, multianual. Entonces toda estación que tenga precipitación media mensual, multianual, podemos hacer el balance hídrico climatológico. Entonces lo primero que se procede es a encontrar pues con el análisis probabilístico de precipitación, encontrar la precipitación que corresponde a la probabilidad de ocurrencia del 50%, que es el que usamos para este balance hídrico climático o climatológico. Entonces nos remitimos otra vez, estos son los datos originales que tenemos. Les hacemos el proceso que ya expliqué y calculamos nuestras precipitaciones. Entonces para este balance hídrico nos interesa son estas del 50%. Se dan cuenta que cada mes tiene su precipitación. Cada mes tiene su precipitación. Esto, como es para cada mes, podemos ir armando una tabla de datos, ¿no? Entonces, datos de precipitación, por ejemplo en el Excel, ponemos precipitación acá y colocamos estos valores, ¿sí? Aquí lo vamos a ir haciendo lo vamos a hacer para un mes, por ejemplo el mes de enero, y se repite el mismo procedimiento para los otros meses, ¿sí? Entonces se puede armar una tabla como esta. Aquí armé esta tabla, entonces aquí colocamos pues las magnitudes que vamos a necesitar. Entonces tenemos precipitación, aquí colocamos estos valores, ¿sí? Que deben ser estos mismos de acá, ¿no? Entonces tenemos 48.1, 54.4, que son estos valores, ¿sí? Con precipitación, probabilidad de ocurrencia del 50%. Ahí los colocamos para todos los meses. Entonces ya tenemos, entonces ahí colocan los datos para todos los meses, ¿no? El segundo paso es conseguir la otra variable, pues que es la evapotranspiración potencial o de referencia. Entonces, pues se obtiene la evapotranspiración potencial o de referencia, ¿sí? Entonces ya sea medida en la estación o calculada, ¿no? Que podemos usar, por ejemplo, la ecuación de Pedman-Montieu o Pedman-Montit. Entonces, para este paso, si van a hacerlo de una estación nueva, para este paso toca repetir todo el procedimiento de cálculo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Pues aquí no lo voy a colocar porque yo tengo, pues el problema me da ya las evapotranspiraciones. Entonces, esas las colocamos aquí, ¿no? Evapotranspiración, digamos que por la ecuación de Pedman-Montieu, estos valores son esos obtenidos, ¿sí? Para cada mes nos toca hacer ese procedimiento
Que lo más conveniente en estos casos es colocar, por ejemplo, otra hoja de cálculo en la cual se calcule la evapotranspiración potencial, y al final pues me da para cada mes esta fila y simplemente la tomamos de ese cálculo. Necesitamos este valor que ya es un cálculo a partir de los anteriores. Se calcula la fracción volumétrica de agua aprovechable. Entonces aquí nos remitimos pues al diagrama de flujo de este valor, ¿no? Para cada mes este valor de D pues lo podemos pues conseguir del terreno, y este FBA lo podemos establecer de aquí, de esta ecuación, ¿sí? Perdón, de este nomograma. Entonces necesitamos este valor que puede ser otra fila, ¿sí? Entonces aquí en este caso este es un valor, como el suelo no cambia y la profundidad del suelo no cambia, obtenemos un valor constante, ¿no? Vamos a obtener un valor constante. En este caso vamos a tomar este valor de unos 5 milímetros por centímetro, ¿sí? Que sería el valor que sacamos de la gráfica, ¿sí? Necesitamos la profundidad del suelo. Necesitamos la profundidad del suelo, que la tomamos pues de algún ensayo. Profundidad del suelo, vamos a llamarla D, en centímetros. D minúscula. Entonces ya tenemos aquí que son este valor 1.5 milímetros dividido centímetro para todos los meses. Y aquí la profundidad lo mismo, igual a 60 centímetros para todos los meses. Ahora sí, con esto ya podemos calcular la capacidad máxima del suelo, CA. ¿Sí? Copiémosla de acá. Capacidad total de almacenamiento en milímetros. Esta fracción también se conoce pues como fracción volumétrica de agua aprovechable en el suelo, que es CA, ¿sí? La literatura lo que dice es que si no se consigue, no se tiene este valor, se puede optar con estos valores de 75, 100 o, perdón, aquí 150. No es 1500 sino 150. Que por ejemplo lo recomendable es usar el 100, ¿sí? Si no se tiene ese valor. Aquí lo calculamos, que sería CA igual a 1.5 milímetros dividido centímetro
por D, que es 60 centímetros. Esto nos da 90 milímetros. Entonces, este valor pues va a ser constante para todos los meses, ¿no? Constante para todos los meses. El valor que observamos aquí en la tabla. Ahora sí necesitamos calcular la pérdida de almacenamiento. Este I que aparece es para denotar que es el mes actual, ¿sí? Y menos 1 es el mes anterior. Entonces usamos pues el diagrama de flujo para calcularlo. Que es este, ¿no? Pérdida de almacenamiento del mes actual. Y lo calculamos con esta ecuación. Evapotranspiración potencial sub I menos precipitación efectiva, que la tenemos, por A sub I menos A sub I menos 1. Este valor, por ejemplo, si empezamos en el mes de enero, primero lo suponemos, ¿sí? Suponemos, o sea, no puede ser mayor de CA. Si tenemos CA podemos suponer el valor de CA. O si no, suponemos un valor entre 50 y 100. Lo dejamos ahí supuesto y al final verificamos que este almacenamiento SUI sea igual al almacenamiento del último mes, o sea, del mes de diciembre. Entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? Todo este diagrama de flujo se lo puede programar en Excel, ¿no? Entonces, como tenemos P y TP, preguntamos si este valor es mayor a precipitación mayor a TP, dejamos 0, si no hacemos el cálculo con esta ecuación. Entonces, esa ecuación se puede programar fácilmente con un doble sí. Este doble sí son este sí y este sí de acá. Entonces primero preguntamos si C7 es menor que C8, que son la precipitación, evapotranspiración. Si eso se cumple, escribimos este término, o sea, la ecuación, o si no, es 0, ¿sí? Que es este diagrama de flujo acá. Y eso me da directamente pues el valor, ¿sí? Entonces aquí usamos este almacenamiento del mes anterior, que en este caso sería el de diciembre, pero como no hemos hecho el cálculo no sabemos el almacenamiento del mes anterior. Entonces primero lo suponemos. Entonces este valor que se supone aquí, digamos entre 50 y 100, y se hace el cálculo con este valor, ¿sí? Ahora miramos cómo se corrige para los otros meses. Entonces ya tenemos este valor para el mes de enero, ¿sí? Aplicando este diagrama de flujo. Entonces sería la pérdida de almacenamiento. Bueno, aquí creo que me faltó esta comparación, pero ahora hay que comparar esta ecuación 10 con el almacenamiento I menos 1, ¿sí? Como aquí nos dio
sumamente bajo comparado con el almacenamiento I menos 1 que es 76, pues dejamos el mismo valor, ¿sí? Calculado con la ecuación. Pero eso lo podríamos programar aquí, ¿no? En Excel también. Entonces, si este valor de la ecuación nos da mayor que el valor, por ejemplo, si nos hubiera dado mayor que 76, entonces no colocamos el de la ecuación, sino hubiéramos colocado 76, ¿sí? Si este cálculo nos da mayor. Entonces, para el mes de enero, bueno, hagamos la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, copiamos esto para no regresarnos en el archivo. Tomamos por aquí una ecuación. Bueno, aquí hacemos el cálculo con esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos PA sub I igual a evapotranspiración potencial sub I, ¿sí? Pero entonces evaporación potencial sub I tenemos es 84.1, ¿sí? Y 84.1, recuerden que esto está en milímetros menos la precipitación, que es 48.1, por la anterior, que es 76, el almacenamiento anterior, milímetros, dividido CA, ¿sí? CA nos dio 90. Ahí pueden verificar en la calculadora. Me da 25.88. Bueno, creo que hice algo mal. Debe dar el 28. A ver, verifiquémoslo nuevamente. 84.1 menos 48.1 por 70.6 dividido 90. Sí. Ahí está bien, 28. 28.2. milímetros. Ahí tenemos la capacidad de almacenamiento. Y calculamos el almacenamiento del mes actual. Entonces, aquí habíamos supuesto el mes anterior, aquí calculamos el mes del mes actual. Cálculo del almacenamiento del mes actual. Con esta nomenclatura ahí es mes actual y menos 1 es mes anterior, ¿no? Debe ser menor o igual a CA, ¿no? No puede ser mayor a la capacidad máxima de almacenamiento del suelo. Entonces lo mismo, chequeamos con lo
lo calculamos con todo este diagrama de flujo. Primero preguntamos, ¿no?, si precipitación es mayor que ETP, lo calculamos con esta ecuación, si no, lo calculamos con esta ecuación. Comparamos este valor con CA, como siempre debe ser menor o igual que CA. Si es mayor, colocamos CA, si no, dejamos el mismo valor de la ecuación. Entonces también lo podemos programar. En este Excel podemos programar los if que deseamos, ¿no? Primero colocamos un si general y dentro de esos si colocamos otros si anidados. Nos preguntamos, esta es la primera pregunta que se hace, si ese 7 es menor que ese 8. Entonces lo calculamos con esta ecuación, que sería la diferencia de C6 menos C12. Sería el mes anterior menos la pérdida de almacenamiento, ¿sí? Mes anterior menos pérdida de almacenamiento. De lo contrario, hacemos otro si anidado y preguntamos si el valor calculado es mayor que la capacidad de almacenamiento SEA, que es 611. Si no, colocamos, si se cumple, colocamos el mismo C11 que sea, o si no, lo calculamos con esta otra ecuación. Y ahí nos da el valor 42.4. Hagámoslo aquí a este mes. O sea, SUI es igual. Entonces verificamos, precipitación dice mayor a ETP, ¿no? Entonces, precipitación es mayor a ETP, no se cumple, ¿sí? Porque precipitación es menor. Entonces, precipitación es mayor a ETP, no se cumple, calculamos con esta ecuación, ¿sí? Sería A SUI menos 1 menos PA SUI. Entonces sería 70.6 menos pérdida de almacenamiento, que es este valor, ¿no? 28.2. Esto es bueno ir colocando unidades para saber que siempre estamos colocando las unidades correctas. Con ese valor nos da 42.4, ¿sí? 42.4 milímetros. O sea, nos evitamos de hacer este otro cálculo, ¿sí? Pero cuando uno está haciendo programación o programando estas ecuaciones en el computador o en Excel, hay que escribir todo el diagrama de flujo. Porque cuando no se cumple, cuando se cumple esta condición, pues hay que hacer esto de acá. En este caso solamente hacemos esta ruta, ¿no? Por aquí y por acá. Necesitamos la evapotranspiración real. Evapotranspiración real. Lo mismo, buscamos nuestro diagrama de flujo.
Entonces la calculamos según esta condición, ¿no? Donde dice que precipitación es mayor a ETP, no se cumple porque es menor para este mes. Entonces la calculamos con esta ecuación. Entonces, ET y mes actual, calculamos con esta ecuación que es precipitación en el mes actual, que es 48.1, perdón, más pérdida de almacenamiento, que es 28.2 milímetros. Nos da 76.2 milímetros, que debe ser el valor que aparece acá, ¿no? 76.3. Lo mismo hacemos para el déficit. Cálculo del déficit. El déficit lo calculamos con este diagrama de flujo. Entonces pregunta lo mismo, si precipitación es mayor que TP no se cumple, entonces lo calculamos con esta ecuación, o sea que es diferente de cero, ¿no? Vamos a llamar de SUI igual a la evapotranspiración potencial SUI, que era de 84.1, menos la evapotranspiración real, que es 76.2. Este significa es que 76 es lo que hay para evaporarse, ¿sí? La cantidad de agua que hay disponible, pero lo que se está evaporando es 84.1. O sea, nos falta agua, por lo tanto hay un déficit, 7.9 milímetros. Hablamos los excesos. Los excesos los calculamos con este valor, con este diagrama, digo. Entonces, para ello, lo que hacemos es calcularlo con esta ecuación y después chequeamos este valor de la ecuación. Si es mayor que sea, entonces lo dejamos con el valor que habíamos calculado. Si este valor es menor, entonces debe ser 0, ¿sí? Entonces, SUI es igual a almacenamiento anterior, que es 70.6, más precipitación UI, que es 48.1, menos evapotranspiración, que es, ¿cuánto dijimos? 84.1, menos CA. CA nos había dado
90, ¿no? Menos 90 milímetros. Este término nos da menos 55.4. Ahora sí, ese 55.4, digamos que lo comparamos con CA, pero CA es 90. A ver, ahí irán rectificando bien la ecuación, ¿no? 70.6, 38.1 menos 84.1, 0.84.1, menos 90. Pues aquí hace la misma operación, podemos introducir en la ecuación. Una vez calculada la ecuación, comparamos este valor, ¿no? Lo comparamos con C11, si es 90. De hecho, calculamos estos términos, los comparamos con C11, que es 90. Y si se cumple, colocamos este valor, colocamos el valor de la ecuación. Si no, colocamos 0. En este caso no se cumple, nuestro exceso es 0. ¿Sí? Se compara este valor negativo con 90. ¿Sí? Como no se cumple aquí, entonces calculamos el valor saquemos aparte esta ecuación, cuánto nos está dando. Nos está dando este valor, que es el mismo, lo está comparando. Se dice que pregunta si es mayor a 90. Como no se cumple, entonces es 0. ¿Sí? Lo compara con este valor, como no se cumple, entonces decimos que es 0. Listo. Y por último, calculamos este valor. Esto es un índice que calcula que es la relación entre índice R que es la relación entre la evapotranspiración real y la evapotranspiración potencial. Esto no tiene dimensiones. Sin dimensiones. En este índice no puede ser mayor de 1, ¿no?
Entonces no puede ser mayor de 1, quiere decir que evapotranspiración real no puede ser mayor que evapotranspiración potencial, ¿no? Bueno, ese no tengo el diagrama de flujo, pero debe ser siempre mayor que 1, ¿sí? Bueno, aquí está la ecuación, comparamos estos valores, evapotranspiración y evapotranspiración potencial. Si es menor, lo calculamos y no colocamos 1, ¿sí? Que no puede ser mayor que 1. Listo, sería el procedimiento para calcular todos los parámetros. Como esto es cada mes, pues lo ideal es hacer una tabla como esta para cada mes. Simplemente se escriben las mismas ecuaciones. Aquí la única diferencia es este almacenamiento del mes anterior, que para el mes de febrero tiene que ser pues el almacenamiento del mes de enero, ¿sí? Entonces se lo coloca, este almacenamiento del mes actual de enero lo colocamos como almacenamiento anterior del mes de febrero, ¿sí? Entonces este se va corriendo, se dan cuenta, la ecuación va tomando el almacenamiento del mes anterior, ¿sí? Y así para todos los meses. Cuando lleguemos acá al mes de diciembre, pues también calcula este almacenamiento del mes actual, ¿sí? Como al comienzo no sabíamos bien este valor, lo habíamos supuesto. Si nos da diferente a este valor, le cambiamos este valor hasta que nos dé igual al de acá, ¿sí? Como he dicho, terminamos la tabla. Y este valor que nos dé de almacenamiento del mes de diciembre se lo volvemos a colocar acá a la tabla, ¿sí? Bueno, si hubiéramos colocado, por ejemplo, el recomendado de 75, si colocamos 75 nos da acá 78. Ahora si colocamos 78, ya nos da 76, ¿sí? Ahora si colocamos 70.6 y ya no cambia, ¿sí? Entonces ya el almacenamiento del mes anterior ya no cambia, lo dejamos en. Listo, chicos, eso es el cálculo. Y como eso aquí en estas tablas no se entiende muy bien, ¿no? Uno analiza esta tabla, pues ahí les dejo la tabla en la misma que calculamos. Ahora aquí me faltaba es el déficit anual, que es la suma de los déficits mensuales. Entonces en el año, para este caso nos da que es, o sea, tenemos un déficit anual de 95.5 milímetros, ¿sí? De agua nos faltaría. Y el exceso, pues no hay, 0, ¿sí? Que también, esta es la suma de los déficits mensuales y esta es la suma de los excesos mensuales. Como todo en 0, nos da 0. La idea de esto es pasar esto a una gráfica, ¿sí? Entonces, en la gráfica, aquí en la guía les dejo una indicación de qué tanto es lo que hay que graficar. Es como una recomendación, ¿no? Una recomendación de qué es lo que hay que graficar. Pero en resumen, lo que hay que hacer es esta gráfica. Entonces colocamos acá las variables o las magnitudes. En las abscisas colocamos los meses del año, ¿no? 1, 12, y simplemente graficamos los valores de la tabla, ¿sí? Entonces graficamos la evapotranspiración potencial, que es esta línea negra,
Eh, graficamos la precipitación al 50%, que es esta línea, que es para cada mes, y graficamos la evapotranspiración real, ¿sí? que es esta línea roja. Entonces, lo que hay entre evapotranspiración real y evapotranspiración potencial es el déficit, que está marcado aquí con este color un poco claro, o marrón claro. Entonces, estos son los meses en que habría déficit, o las épocas en que habría déficit. Marcamos lo que está por encima de la evapotranspiración potencial y la precipitación es el almacenamiento, ¿sí? Entonces, esto es el almacenamiento en cada mes. Y los coloreamos, y lo que está debajo de la evapotranspiración real pues es lo equivalente al consumo, que es el agua disponible para evaporarse, ¿no? Entonces aquí, como el agua disponible para evaporarse es esta línea roja, o esta línea punteada roja, esto es lo disponible, pero lo que realmente se evaporaría es esta línea negra, ¿sí? Entonces nos falta agua aquí para evaporarse. Ese sería el déficit. Este es el que acabamos de hacer ahora, es el de un municipio de Pasca que queda en Cundinamarca, cerca de Bogotá. El IDEAM tiene estos balances hídricos para todas las estaciones que tiene, ¿sí? Ellos van actualizando. Hay un documento que están reportados. Este es el de Bogotá, balance hídrico climático de Bogotá. Como Pasca está muy cerca de Bogotá, se dan cuenta que es bastante similar, ¿no? Entonces tenemos el consumo, esta línea roja sería la evapotranspiración real, todo lo que está por debajo es el potencial, lo que se evaporaría, el agua disponible a evaporar. Esta línea café que aparece acá es igual a nuestra línea negra que aparece acá. O sea, hay un déficit en estas mismas fechas. Hay un déficit entre enero, febrero, entre junio y septiembre, que es muy parecida a la que calculamos nosotros acá, ¿sí? También los almacenamientos son similares. Entonces nos damos cuenta de que en las mismas zonas pues se presentan unos balances hídricos similares, ¿no? Entonces les queda como tarea vamos a hacer este mismo balance hídrico climatológico para la laguna de la Cocha, que es la que veníamos trabajando. Entonces utilizan los datos de radiación neta que habíamos calculado y deben conseguir valores para calcular la evapotranspiración real por el método de Pelman-Montit y hacer este mismo ejemplo. Deben llegar a esta misma gráfica, a ver cómo es el balance hídrico climatológico acá en esta zona, ¿no? Ahí lo podemos comparar con el que se reporta aquí en Pasto. Yo les voy a dejar el documento de donde se reportan estos balances hídricos para que lo comparen con el que está acá en Pasto. Debe darles algo similar, ¿no? Y hacen esta tarea, ¿no?, por grupos para que me la entreguen, que es analizar el balance en la Cocha.